Muy buen día a todos. Como parte del equipo en la materia de teoría de lenguajes y compiladores en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, UPIXA, el día de hoy abordaremos principalmente el tema de parser y las reglas gramaticales y sintácticas que son temas de aprendizaje sobre la materia. Por tanto, sería bueno empezar explicando lo que es un parser, o también conocido como analizador sintáctico. Este es un programa que es parte del compilador, y como se sabe aún de manera muy superficial por ahora, este último es un elemento que se asegura que el código sea traducido correctamente para su ejecución, interpretación o algún otro proceso anegado a estos, como un lenguaje de tipo ejecutable. Es decir, que el parser por sí mismo tiene como objetivo la descomposición y transformación de las entradas, que en este caso puede ser cualquier línea de código en cualquier lenguaje y en cualquier formato, que para este se puede utilizar después para el procesamiento del mismo por parte de otros elementos. En base a este proceso se analizará cualquier cadena de instrucciones en un lenguaje de programación, puede ser de C, C Sharp, Java o cualquier otro que conozcas, con el fin de luego descomponerlos de manera individual a cada uno de esos componentes que involucra. Por tanto, y en base a lo dicho hasta ahora, se explica que el funcionamiento de un parser radica en que toma como la entrada la salida de un analizador léxico o lex en forma de streams o tokens, como mayormente se le conocen, para luego comparar ese código fuente obtenido de los tokens o streams con las reglas de producción de la gramática. Así, de esta manera y gracias a este proceso, es como se pueden detectar los errores en la estructura del código o en el código mismo. Para este punto utilizaremos la herramienta llamada peg.js en su versión online, que es un generador de analizador simple para JavaScript, que produce analizadores rápidos con excelente informe de error. Además, se puede usar para procesar datos complejos o lenguajes de computadora y construir transformadores, intérpretes, compiladores u otras herramientas fácilmente. Como se puede ver en la pantalla, este es el URL donde podrán acceder fácilmente a la herramienta. Esta no necesitará ningún proceso de login u otro proceso secundario que otro tipo de herramientas utilizan, ya que fácilmente se puede hacer uso de esta. Por tanto, se nos adecua perfectamente para la explicación y uso en este video. En esta versión online siempre viene con un ejemplo de prueba, algo sencillo pero eficaz para una primera interacción con esta. En este caso, vamos a iniciar por la explicación de la herramienta. Esta consta de tres partes principales, como se puede ver en la interfaz. La primera, que es básicamente el espacio donde se puede generar la gramática o ingresar la gramática a lo que el usuario desee. La segunda, que es el espacio donde se ingresará una cadena de entrada que será analizada en base a la sintaxis o la gramática puesta en el espacio 1. Además, aunado a esto, se puede observar la salida de dicha cadena en la parte inferior de la parte número 2. Y también se observará la descomposición de la cadena misma. Como tercera y última parte tenemos el espacio de la herramienta, es decir, donde podremos descargar todos los archivos generados a través de la explicación o uso de la misma herramienta. Esta se descargará en código parser y pues en cuanto a la funcionalidad de asociadas a las otras, pues no va directamente, sino que esta va directamente más asociado a la interacción final del usuario. Aunados estos tres espacios tenemos dos mensajes de salida, que ambos se nos presentarán en la parte inferior de la parte 1 y parte 2. Estos nos indican que el código y la ejecución de la parte 2 se han hecho con éxito. Por tanto, en esta podemos observar a cualquier error que tengamos en la gramática o en la compilación o generación de la cadena realizada en la parte número 2. En este caso se ha realizado una gramática completamente diferente a la obtenida como en el ejemplo, desde un principio. En este caso, dicha gramática se adaptará para una ecuación. Y como no se sabe, una ecuación es una igualdad de elementos o condiciones sobre ciertos valores. Además, que ésta se compone de una parte izquierda y una parte derecha. En base a esto, y para hacer más ameno el video, se colocará toda la sintaxis realizada en el apartado donde corresponde, que en este caso es el espacio número 1. A ver, ¿qué pasó?
Al colocarla, se observa que no se tiene ningún sentido sobre lo antes dicho, pues en el mensaje del apartado número 2 nos sale un mensaje de advertencia. Lo que ocurre en este proceso es que la cadena de entrada no está en relación a la gramática que nosotros acabamos de implementar. Por lo tanto, el generador interpreta como inexistente algunos caracteres de la cadena de entrada, tal como se observa. Por lo que ahora básicamente lo que queda es realizar una cadena con el fin de verificar la gramática que hemos implementado recién. Es decir, que en el apartado número 2 de nuestra interfaz escribimos una ecuación en la que ingresaremos una cadena de acuerdo a las características de nuestra sintaxis. Como se puede ver, una vez adaptado el generador a la sintaxis, el proceso se ha generado de una manera satisfactoria. Por tanto, podemos dar pie a analizar y revisar el código o sintaxis que hemos colocado con anterioridad. Bien, como se puede observar, en el primer elemento dentro de nuestra sintaxis es el star, que prácticamente vendría siendo la instancia inicial para nuestra ecuación o el proceso que contendrá la gramática de esta. Es decir, de una manera más simple, es el parámetro que podemos iniciar todo el proceso de la sintaxis y la gramática en base a la ecuación o el proceso que queramos realizar. Posteriormente a eso tenemos a un elemento de la ecuación, que este será un instanciador con el que definiremos a la variable de la parte izquierda de la ecuación, seguida por el operador y factor que es el igual, y seguida nuevamente por una parte que es la variable con la cual definimos la parte derecha de la misma ecuación. Es decir, que en ese punto estamos definiendo la estructura tal cual conocemos de una variable, con el valor signo igual y otro valor. Posteriormente a esto tenemos las condicionales if, que en este caso pues están comentadas, y esto se debe a que nos arroja un valor como salida en relación a lo puesto en el generador. Es decir, que si las comento tendremos lo siguiente como salida. En este caso el mensaje que nos arroja es la ecuación válida, y esto se debe principalmente a las dos partes de la ecuación que cumplen con el mismo valor. En este caso, al ser 6 más 2 en la parte izquierda, que nos da un valor de 8, y en la parte derecha, al tener un valor exactamente igual por el resultado de 4 por 2 igual a 8, sí se cumple con la igualdad de condiciones, siendo de esta manera una ecuación válida y conocida como por todos. Bien, ahora para proseguir con el proceso que se estaba realizando, se procede a comentar nuevamente las condicionales if, dando hincapié que en un caso contrario al puesto anteriormente, nos arrojaría el mensaje de ecuación no válida. Aunado y posteriormente a este caso, estamos obteniendo la variable antes declarada para la parte izquierda. En ella le estamos indicando principalmente que esta se puede componer por un entero seguido de un factor seguido por la parte derecha. Es decir, estamos indicando cómo se compondría una de las partes, en este caso la parte izquierda de la ecuación. En cuanto a la parte derecha, nuevamente le indicamos que inicialmente esta se compondrá por una parte izquierda, un factor y una parte derecha como entero, que en sí es la misma parte derecha. No obstante, como que nos falta algo. Y en este caso, pues estamos haciendo uso de factores dentro de las condicionales que tenemos de las variables de las partes derechas e izquierda. Por tanto, tenemos que definirlo. De esta manera damos origen a la siguiente línea, que es la definición de todos y cada uno de los factores que podemos utilizar en la ecuación. En este caso, el más por la división y una resta, que es algo sencillo, pero pues útil para el ejemplo, ¿no? Aunado a eso también definimos el entero, que es el valor que podrá alojar cualquiera de las dos partes de la ecuación. Dicha definición está dada por la instrucción int, igual a los dígitos del 0 al 9, que nos retorna una instrucción de parse int, que esta es una instrucción propia de peg.js, que convierte el primer argumento en una cadena y analiza esa cadena y luego nos devuelve un valor, que en este caso es el número entero. De esta forma nos permite trabajar con números y en este caso para la propia ecuación o en base a la propia estructura de la ecuación. En cuanto a las líneas que le siguen a la definición de cada una de las partes de la ecuación, que llevan por nombre de tips, si las convertimos a un comentario, observaremos que en la generación del resultado se observará el árbol de expresiones de nuestra gramática, viendo así las decisiones que se toman hasta llegar al valor de la ecuación, o el proceso que se tiene que tomar o que el
proceso que la computadora toma para llegar a ese valor. En este caso tenemos en el factor en el centro, que en este caso es el igual. En la parte superior tenemos a la parte izquierda y en la parte inferior derecha o en la parte de hasta abajo tenemos a la parte derecha. Y esto se debe a que no inicializamos el factor de cada una de las partes. Es decir, el programa sabe que contendrá eso, pero no sabe la ejecución que debe mostrar en base a eso. Un resultado que no obtenemos de acuerdo a lo que tuvimos en un principio. Descomentando esto, observaremos que tenemos el valor de acuerdo a la ecuación. Es decir, obtendremos un valor en base a lo que hayamos escrito y no un árbol. Para esto también haremos hincapié en mostrar resultados válidos y no válidos. Como se observó en un principio, de esta manera obtendremos un valor de acuerdo a la ecuación válida, que en este caso sería una igualdad y una no igualdad. Y bueno, una vez validada nuestra gramática, tenemos la opción de poder descargar el parser y el full parser, ya que se contendrán más líneas de código, ya que la herramienta peg.js nos permite generar la gramática de una manera más sencilla y con código reducido. Es decir, que al descargar este tipo de archivo contendrá código que no hemos generado, pero que la herramienta nos implementó para poder ser ocupado en otro tipo de herramientas. Y bien, hasta ahora ha sido todo por el momento. Esto en base a las gramáticas y el parser junto con la herramienta peg.js. Esperando que se haya comprendido el tema y que haya sido de su agrado. Hasta la próxima.